Bien, esta charla tiene la peculiaridad que va a ser llevada por dos ponentes, Óscar Fábrega y Xavi Bonet. Para saber cosillas de Xavi he tenido que descifrar archivos secretos. Ha estado la cosilla difícil. Pero bueno, alguien me ha archivado 4 cosillas. Xavi Bonet nació en Badalona en 1975, investigador, documentalista y escritor, apasionado de la historia y la arqueología. Ha desarrollado amplios conocimientos sobre egiptología, donde dispone de diversos cursos y programas académicos sobre lenguaje jeroglífico, simbolismo e historia del antiguo egipcio por la Universidad Autónoma de Barcelona. Amante de la filosofía clásica, ha profundizado en el pensamiento de las religiones de Oriente y Occidente, y especialmente en el catarismo medieval. Es creador y administración de distintas páginas web, una de ellas de historia y arqueología, y la segunda sobre la investigación del enigma de Renan Chateau. Es coautor de 2 libros sobre este tema. El caballo del diablo, jaque mate a los pergaminos de Renan Chateau y Compendium Redae, 100 años de Renan Chateau. Óscar Fábregas, por otra parte, es andaluz de nacimiento, allá por 1976, licenciado en Humanidades. Tiene una amplia trayectoria como blogger, destacando su página Para lo que hemos quedado, publicando artículos en revistas como Más Allá, Muy Historia, Enigma, El Ojo Crítico y La Voz de Almería con una columna llamada Homo Insólito. Coordinó el proyecto sin ánimo de lucro Aprender a Pensar, que ha concluido con la publicación de Todos los lectores de este libro son idiotas, y ahora brinda su apoyo a un proyecto llamado Filosofía entre rejas, que lleva a cabo con presos de las instituciones penitenciarias. Desde su primer libro, Prohibido excavar en este pueblo, ya han visto la luz 2 más, Pongamos que hablo de Jesús y Son reales las reliquias de Cristo. Ambos van a participar con la editorial Guante Blanco, con el Círculo del Misterio. Pero no quiero extenderme más, solo decirles que van a ser testigos de un libro creado con información inédita y fuentes originales porque el expediente Saunier aún no ha sido cerrado. Compendium Redae, 100 años de Renan Chateau. ¿Se atreven a adentrarse en sus puertas de la mano de Xavi Bonet y Óscar Fábregas? Solo una advertencia. Terribilis es locus is este. Están avisados. Buenas tardes. Lo siento, pero volvemos a hablar de Renan Chateau. Es un tema que yo hacía tiempo que me había propuesto no volver a hablar del tema, pero reincide, vuelve, es como un boomerang que acaba siempre volviendo a mi vida. Y pues nada, aquí estamos. Especialmente porque voy a tener el placer de presentar, de hacer esta ponencia con un gran amigo, con un excelente investigador, posiblemente con el mejor investigador, el mejor estudioso de este tema, que junto a mí y junto a Enric Severic nos tiramos varios años preparando este libro, Compendium Redae, y que, como pueden ver en la imagen, no solamente nos dedicamos a escribir e investigar, sino que también nos dedicamos a profanar tumbas y a profanar iglesias. Ahí estamos con una cámara de esta de biopsia, una cámara endoscópica de estas, intentando encontrar en la iglesia de Renan Chateau algún tipo de pista sobre esta historia, ¿no? A ver, vamos a intentar que sea lo más breve posible, porque lo tenemos que hacer entre los dos, pero les aseguro que le vamos a aportar información que hasta ahora creo que nunca se ha dicho en ninguna conferencia, en ninguna charla, que está en nuestro libro, pero que es totalmente original y nueva. Renan Chateau, supongo que conocerán la historia. Yo en 6 minutos o en 5 voy a intentar resumirles lo más fácilmente posible, lo más amenamente posible, todo este affair. La Belle Histoire, así es como llaman los franceses, los investigadores franceses, a este misterio que, como todos me imagino que conocerán, y si no, pues lo vamos a resumir muy brevemente, tiene lugar en una pequeña aldea que se llama Renan Chateau, que está en el Languedoc francés, a escasos kilómetros de la frontera con España, muy cerquita de los Pirineos, donde este señor que ven en la imagen, François Berenguer Saunier, un curita rural, como le gusta decir al maestro Jesús Callejo, sin que se sepa muy bien por qué ni cómo, se hizo, siempre según se ha dicho, sorprendentemente rico de la noche a la mañana. Es decir, que eso ya de primeras es mentira. Ni se hizo rico, ni se hizo tan rico, ni fue así de la noche a la mañana. Fue algo progresivo y mucho menos cuantioso de lo que se ha dicho. Esta es la iglesia de Santa María Magdalena. Por cierto, Santa María Magdalena, digan lo que digan algunos que se han apuntado al carro recientemente, es santa reconocida por la Iglesia Católica. Y esa fue la iglesia que se encontró Berenguer Saunier en el año 1885, cuando fue nombrado sacerdote de Renan Chateau. Durante las obras que hizo de remodelación de la iglesia, encontró, siempre según la Belle Histoire, siempre según la leyenda, el mito, encontró unos pergaminos que, según la leyenda, le permitieron encontrar algo que le hizo tremendamente rico. Gracias a ese dinero, gracias a su supuesta fortuna que encontró,
Se construyó una mansión palaciega, que siempre se ha descrito como una mansión de la hostia, un palacio sensacional, que, bueno, no deja de ser simplemente una pequeña casa de 2 plantas sin grandes lujos y sin una magnificencia tan exagerada como se ha dicho. Hizo la Villa Betania, hizo unos jardines que la rodean y hizo la famosa Torre Magdala, convertida en el símbolo por excelencia de Rennes-le-Château, que aparece prácticamente en todas las portadas de todos los libros sobre el tema, incluido el nuestro, y que, bueno, se ha convertido en eso, en el icono de este tema, ¿no? Saunier falleció el 22 de enero de 1917, dejando toda su fortuna a la que había sido su compañera, su ama de llaves, su paterner, como dirían los franceses, y muy posiblemente su amante, Marie de Legnaud, una señora que durante años se dedicó a conservar como pudo los bienes que Saunier le legó, hasta que empezó a dilapidarlos porque tenía que pagar el mantenimiento de aquella finca y a vivir también de ese dinero. Marie de Legnaud falleció en el año 1953 y, a su vez, cedió el domain, la finca de Saunier, a este señor, Noël Corbu, al que nosotros consideramos el primer manipulador, aunque, como verán, el primer manipulador posiblemente fue Saunier, fue el propio cura. Corbu, convencido de que Saunier había encontrado un tesoro, y siempre según él mismo dijo, por la información que le había proporcionado Marie de Legnaud, se dedicó, como pueden ver en algunas de las imágenes, a excavar por la finca, por la iglesia, buscando incluso con algún detector de metales absolutamente rudimentario, algo que jamás encontró. Ni encontró él, ni ha encontrado nadie jamás. Nadie ha encontrado nunca en Rennes-le-Château ni una sola moneda de oro, ni nada que indique que hay un tesoro allí o que hubo un tesoro allí. Entre otras cosas, porque si el cura encontró un tesoro, pues se lo gastó. No iba a dejar nada para el resto, ¿no? Corbu montó un hotel, el Hotel-Restaurant de la Tour, y claro, Rennes-le-Château en aquella época en aquella época y hoy en día, y en la época de Saunier, era una pequeña aldea de no más de 100 habitantes. Ni siquiera había carretera de asfalto, y Corbu montó un restaurante al que no iba, con perdón, ni Dios. ¿Y Corbu qué decidió? Pues publicitar aquello mediante estos 3 artículos que son el pistoletazo de salida al misterio de Rennes-le-Château. Son 3 artículos que salieron en enero de 1956, en los que ya describe, asegura que lo que encontró Saunier fue un tesoro que le convirtió en el cura de los millardos, es decir, el cura que descubrió miles de millones de francos. Una tremenda exageración y una tremenda mentira, porque no es así. Esto provocó lo que se llama la fiebre del oro de Rennes-le-Château. A partir de ese momento, la gente se dedicó a excavar sistemáticamente tanto el domain de Saunier como los alrededores, el pueblo entero, y de esto hay decenas de evidencias, ¿no? Xavi ha traído aquí dentro parte de su archivo personal, que todas estas imágenes que tenemos aquí están sacadas de publicaciones de verdad. No están tomadas de páginas web, sino de revistas que efectivamente hemos consultado para esto. Como ven, se excavó todo. Se excavó el cementerio, se excavó la iglesia, se excavó la finca, se excavó el jardín, se excavó todo y, repito, no se encontró nada. Y esto llevó a que en el año 65 el alcalde de Rennes-le-Château, el Consejo Municipal de Rennes-le-Château, decidiese tomar una decisión inédita que ha tenido muchas consecuencias, que fue prohibir que se excavase en aquel pueblo. Está prohibido excavar en aquel pueblo. Aún así, siguieron excavando de otra manera, porque en el año 67 sale un libro esencial, que es El oro de Rennes, de Gerard de Set. Este señor que sería el segundo manipulador. Gerard de Set básicamente lo que planteaba es que lo que encontró Saunier, aparte de un posible tesoro, igual fue algo más. Igual fue algún tipo de información, algún tipo de documentación por la que alguien le pagó. No se acabó de mojar, sino que le dejó el marrón, como quien dice, a este otro señor, a Henry Lincoln, que fue uno de los autores de El enigma sagrado, un libro que imagino que todos ustedes conocerán, que es una auténtica obra maestra de los enigmas históricos, pero que realmente es un gigantesco castillo de naipes construido sobre arenas movedizas, porque toda la información que manejaron Henry Lincoln, Richard Leight y Michael Bayen procede de un solo señor, Pierre Plantard, este señor, que durante años se dedicó a contaminar tanto a Gerard de Set como a Henry Lincoln, como a Dan Brown, de segunda mano, porque Dan Brown, la famosa novela El Código da Vinci, que todos conocerán, está inspirada directamente en el enigma sagrado. Dan Brown propició que Rennes-le-Château volviese a la actualidad en el año 2003
Y todo procede, como decíamos, de este señor, Pierre Plantar, en el que no voy a entrar porque ya más de una vez hemos hablado de esto y porque realmente no tiene importancia para el tema que vamos a hablar. Pero este señor propuso que lo que encontró Saunier es la evidencia de la subsistencia de un linaje correspondiente a una antigua casa real franca que son los reyes merovingios, una casa que gobernó Francia entre los siglos V y VIII o IX aproximadamente. Y según este señor, según Pierre Plantar, lo que encontró Saunier es la supervivencia de ese linaje que había estado custodiado en secreto por una sociedad secreta, para la redundancia, que todos conocerán, que es el Priorato de Sion. Ahora empezamos con la verdad. Bueno, muchas gracias por asistir a este magnífico evento. Y, bueno, como ha dicho Óscar, toda esta historia pues, nace a través de un artículo de prensa en 1956, donde se fue desarrollando como una gran y una enorme pelota, donde a través del seguimiento de los propios artículos de prensa que se fueron publicando, nosotros hemos podido ir comprobando cómo se van añadiendo cuestiones al mito, prácticamente todas ellas sin ningún tipo de fundamento, ¿no? Casi siempre se atribuye mucho simbolismo a lo que es el contenido de la Iglesia. El Vía Crucis, todas las figuras que contiene, la organización de cómo está estructurada toda la Iglesia. Bueno, pues si nosotros retrocedemos en el tiempo y echamos mano de lo que es el contrato del propio Saunier firmado con la empresa donde compró la estatuaria, dentro de ese contrato, y parece ser que ha pasado desapercibido durante muchísimo tiempo, pues hay unas cláusulas muy interesantes que ya empiezan a poner en duda todo aquello que se nos ha explicado sobre este misterio, ¿no? Quizá la primera de ellas es, tal como ha empezado Óscar a decir, un cura que se hizo rico de la noche a la mañana, ¿no? Pues en este primer contrato que estamos hablando, que es del 20 de noviembre de 1896, toda la estatuaria comprada por Berenguer Saunier, estamos hablando que son 2.920 francos. Y existen dos cláusulas que son muy interesantes dentro de lo que es este contrato, y es la primera de ellas es que Saunier no lo compró, o sea, podríamos decir al contado, sino que lo compró a plazos. Él estableció en este contrato hasta 6 años para llegar a pagar toda la estatuaria comprada. Estamos hablando que 2.920 francos en 6 años, más el primer pago inicial, nos vamos a que él termina de pagar en plazos toda la estatuaria de la Iglesia en 1901. Claro, aquí esto ya te hace sospechar de si alguien ha encontrado un gran tesoro, cómo puede ser de que lo compre a plazos y no lo compre al contado, ¿no? Y la segunda parte al final de este contrato encontramos una cláusula también muy interesante, que literalmente lo que dice la cláusula es, dice, por último, en caso de muerte, el señor Saunier autoriza al señor Giscard, que es el empresario que vende la estatuaria, a eliminar de la iglesia de Rennes todos los objetos por los que no se haya recibido el pago, a menos que la comuna de Rennes y la propia Fabrique se comprometan a pagar por ellos. Y aquí encontramos varios elementos interesantes, ¿no? El primero es el simbolismo. Si Saunier encierra un simbolismo dentro de lo que sería toda esa estatuaria, que por otro lado tenemos pruebas suficientes de que no es única, encontramos el mismo Vía Crucis que hay en Rennes-le-Château, lo encontramos en otras iglesias, hasta tal punto de que hemos localizado cerca de 400 iglesias en toda Francia que contienen el mismo Vía Crucis. Claro, la gran pregunta, 400 iglesias que contienen Vía Crucis similares. Dentro de esas 400 iglesias hay 20 iglesias que contienen exactamente el mismo Vía Crucis. La pregunta es, si Saunier esconde un simbolismo dentro de estos Vía Crucis, no le importaría mucho cuando él decide que si se muere pueden venir y retirárselo y llevárselo. ¿Qué secreto trascendental puede estar escondido allí cuando él mismo dice, si me muero podéis venir, a no ser que la iglesia o la propia Fabrique? La Fabrique es una institución muy interesante que se conoce como el Consejo de Fábrica, que está formado por un mínimo de 10 personas. Estas personas eran las que aprobaban todo lo que se realizaba en la Iglesia, pero cuando decimos todo, es todo. Incluso mover 2 bancos de lugar, cambiar 2 bancos de un lado de la Iglesia a otro de la Iglesia, tenía que pasar por la aprobación de la Fabrique, e incluso tenemos hasta las actas
cuando pongo el ejemplo de los dos bancos es porque tenemos una acta que precisamente nos habla de cómo se participan 10 personas y dan su consentimiento para que esos bancos se cambien de lugar, ¿no? Eso es muy interesante también porque a partir de la propia estructura, de cómo está estructurada la Iglesia, se han destapado muchísimas teorías, ¿no? Que si pertenecen a un templo Rosacruz, que si el templo Rosacruz está organizado de esta forma, que si puede ser un templo masónico porque está organizado de esta forma, porque el templo masónico guarda los bancos aquí, los pone allí. Bueno, puede ser que esto sea así. Todas estas teorías lo que no han tenido en cuenta es que no es Saunier quien decide mover unos bancos de sitio o colocar unas estatuas aquí o colocarlas unas estatuas allá, sino que existe un consejo de más de 10 personas que dan su aprobación para que estos bancos se puedan cambiar de lugar, ¿no? Por ejemplo, otra de las cosas muy interesantes, estábamos hablando de la Torre Magdala, la torre insignia de lo que es el misterio de Rennes-le-Château, ¿no? Y encontramos, dentro de la documentación del propio sacerdote, encontramos una de las cartas del propio arquitecto, donde a través sí que en este caso nos falta, digamos, la carta que le envía o lo que le dice Saunier al arquitecto, pero sí tenemos la respuesta del arquitecto a Saunier. Y lo que le dice Saunier directamente al arquitecto es que quiero creer que las circunstancias actuales, eso es porque Saunier no tenía dinero, dice, requieren que se restrinjan sus gastos, pero en este caso es mejor detenerlo temporalmente que sacrificar un trabajo que hasta el momento ha ido bien y le dio tanta satisfacción. Es decir, Saunier llega un momento que él le plantea al arquitecto que no puede construir la Torre Magdala y que no la va a construir porque no tiene dinero. Y es el propio arquitecto quien le convence a Saunier de seguir en ese proyecto, ¿no? Todo esto nos da a indicar de que, por ejemplo, todas estas especulaciones sí que bien pueden tener alguna base, pero en un principio Saunier parece ser que no tenía ningún plan preconcebido para poder llegar a hacer todo esto, sino que estaba dispuesto a sacrificar desde la Torre Magdala a otras varias cosas que nosotros presentamos en lo que es el libro de Compendium Redae. Por lo tanto, todo esto de que es una iglesia heterodoxa, de que hay masones, rosacruces, illuminatis y todo lo que quieran decir, no solamente es mentira, porque queda más que claro que Saunier no tenía la mínima intención, o sea, su intención era puramente egoísta y quería hacer una iglesia bonita, tremendamente hortera. No sé si han estado alguna vez en Rennes-le-Château, pero la iglesia es absolutamente horrorosa, está recargada de colores, una cosa que no sé, cualquiera que vaya a una aldea española de 100 habitantes verá como la iglesia suelen ser los templos muy sobrios, muy serios, muy oscuros, ¿no? Es una iglesia absolutamente rococó, recargada, con miles de estatuas, de colorines y tal, ¿no? Por lo tanto, no es nada heterodoxa, ni hay ningún mensaje oculto ni secreto en esa iglesia, por mucho que hayan dicho. Por ejemplo, supongo que lo conocerán, ¿no? Pero esto que ven aquí a la izquierda es el pórtico de entrada a Rennes-le-Château, y justo encima de la puerta, en el dintel, hay un texto, una frase que siempre se ha repetido como una prueba de que había algo heterodoxo en la iglesia, que es eso, terribilis est locus iste. Este lugar es terrible. Claro, esto se dice, ¿cómo puede estar esto en la entrada de una iglesia, ¿no? Este lugar es terrible, ¿cómo va a ser terrible en la iglesia? Bueno, pero lo primero que no tienen en cuenta es que eso es una frase bíblica, que es la frase que pronunció Jacob durante el sueño aquel en el que vio una escalera que bajaba del cielo y unos ángeles que bajaban, y él, al despertar de ese sueño en el que se peleó con un ángel durante toda la noche, y al ver esa escalera dijo, este lugar es terrible, es la puerta del cielo y la casa de Dios. Es decir, terrible en el sentido de magnífico, de grandilocuente, de brutal. De hecho, esto que ven aquí, a mi derecha, o sea, ahora a mi izquierda, a la derecha de la imagen, es el Vaticano. Quam terribilis est locus iste. Es decir, si la iglesia de Rennes-le-Château es terrible, más terrible es el Vaticano. Maldición, ha sido nombrar al diablo. Aquí tenemos el famoso diablo de Rennes-le-Château, que muchos han querido atribuir a lo que sería la figura del diablo Asmodeo, quien nace el primero que parte con la historia esta de si se trata del diablo Asmodeo fue Gerard de Set, en su libro Lord de Rennes, donde hace una asociación de lo que estábamos diciendo antes, ¿no? De la forma de la estructura de la iglesia y tal, quererla vincular con lo que sería el templo de Salomón, ¿no? Y el templo de Salomón tiene historias vinculadas a lo que sería el diablo Asmodeo en su construcción y se ha querido vincular esta estatua del diablo con este demonio, porque en realidad Asmodeo no es un diablo, sino que es un demonio.
Incluso hasta en la propia factura, si lo veis aquí arriba, pone Benitia bec diable, que significa pila bautismal con diablo, simplemente con signo de la cruz, ¿no? Y 300 francos. Antes, en la imagen anterior, hemos visto dos diablos diferentes. Más a la izquierda tenemos situado lo que sería el diablo original, que dio título a lo que sería el primer libro donde yo tuve la ocasión de introducirme en este tema, donde, si nos fijamos, pues es una pareidolia completamente de lo que sería un caballo de ajedrez. Sí, parece ser que, si lo miramos así desde muy de lejos, parece ser que es como un caballo de ajedrez. Este diablo fue destruido en 1996, donde le arrancaron la cabeza, le arrancaron el brazo, y el siguiente diablo que veíamos en el centro era el que hasta ahora había sido el actual diablo, donde hace poco, hace justamente un año, el año pasado, para el 23 de abril, una chica se presentó pues con un hacha y con un Corán y bueno, se lió a hachazos con el demonio, lo destruyó completamente, tiró un Corán a los pies del diablo y bueno, protestó por los muertos de Siria y todas estas cosas que pasan ahora. Y nada, se cargó el diablo. Y ahora mismo lo que tenemos en la iglesia es ese diablo completamente destruido y bueno, unos técnicos que ya está presupuestado y se está trabajando en él para la reconstrucción de ese diablo. Ahora lo que tendremos a partir de ahora, cuando esté reparado, va a ser el tercer diablo que asistirá que existirá en esta iglesia, ¿no?, de Rennes le Château. Les Pommes Bleues, las manzanas azules. En los pergaminos que decía que comentábamos antes, que Saunier supuestamente, según el mito, encontró en la iglesia, una de las frases que había en el texto oculto, encriptado de los pergaminos, decía eso, hablaba de unas manzanas azules. Eso, los autores del pergamino, que obviamente fueron plantar, el señor que os comentaba antes y compañía, lo introdujeron en esos pergaminos porque querían hacer relación con un efecto lumínico que, según el mito, sucede cada 17 de enero, que es cuando aparecen esas formas que ustedes pueden ver ahí, que supuestamente pues parecen como manzanas. No sé por qué le llaman Pommes Bleues, porque también hay manzanas amarillas, pero bueno, le llamaron manzanas azules y, de hecho, como pueden ver en la nota de prensa que hemos puesto aquí al lado, cada 17 de enero se reúnen allí un montón de frikis de Rennes le Château en la iglesia, que luego además se pegan una buena comilona, a la que alguna vez nos han invitado pero no hemos ido. Y, bueno, pues esto, por supuesto, también es mentira. Le abren una prueba. Podríamos haber puesto una foto nuestra, porque ambos estábamos aquel día allí, pero hemos querido rendir homenaje con esto a nuestro compañero Enrique Savaric. Y esto es una foto tomada el 16 de noviembre de 2014. Es decir, 16 de noviembre, no el 17 de enero. Y ahí están les Pommes Bleues. Una nueva mentira. Algo muy interesante de todo este tema es las construcciones de las obras, ¿no? El por qué Saunier realiza ciertos tipos de obras. Otra vez volvemos a lo mismo sobre la especulación que ha existido sobre todas las construcciones que él hizo. Nosotros en este libro lo que hacemos es, nos remontamos hasta 1808, donde tenemos constancia de lo que son los procesos verbales o las visitas pastorales que realizaba el obispo a la iglesia, ¿no? Un poco sería como un archivo donde se pasa revista. O sea, el jefe viene a la iglesia, el obispo viene a la iglesia y, a través de lo que serían las visitas pastorales, queda constancia de todo el estado y de cómo está la iglesia. Al final de estas visitas pastorales, pero estamos hablando de que en estas visitas pastorales, que son grandes cuestionarios, se pregunta al sacerdote si el mantel que cubre la iglesia cuelga 5 centímetros por cada lado o cuelga más. O sea, son cosas muy exhaustivas, ¿no? Al final de cada una de estas visitas pastorales, lo que encontramos es unas anotaciones muy interesantes sobre qué es lo que recomienda el obispo, una vez visto todo ese cuestionario y haber visitado la iglesia, sobre qué es lo que correspondería hacer, ¿no? Y, por ejemplo, vemos aquí en la primera visita pastoral de la que hemos podido rescatar de la documentación, en 1808, dice, delibera en unanimidad que se aprueba por completo el costo estimado del suelo a realizar en el coro y en la nave de la iglesia del dicho Rennes, ¿no? ¿Qué significa esto? Estamos en 1808,
y se está presupuestando, se está pagando lo que serían las obras de la remodelación del suelo. Un suelo donde posteriormente a nosotros se nos ha dicho que es donde cuando Saunier levanta el suelo encuentra la losa de los caballeros y debajo de esa losa de los caballeros encuentra una gran olla con dinero. A partir de aquí empieza a encontrar pergaminos. Bueno, la gran pregunta que puede surgir de todo esto es si realmente tenemos constancia. Estamos hablando de 1808. Ese suelo fue levantado en 1808. En 1808 no encontraron nada. Pasamos a 1856 con la segunda visita pastoral de la que hemos... No es que falten visitas pastorales, o sea, es que realmente las visitas pastorales se realizaban, a lo mejor había obispos que no visitaban nunca esa iglesia, ¿no? Entonces, en la segunda visita pastoral encontramos algo muy interesante que nos da la pauta de lo que Saunier intentaría construir o construyó cuando él llegó en 1885, él empieza a construir, ¿no? Por ejemplo, vemos en 1856, bajo la firma del obispo, que dice que el fondo del baptisterio debe ser decorado con una imagen. Antes yo he cometido un error. Cuando hemos mostrado la imagen de Asmodeo, he dicho que era pila bautismal. No es pila bautismal, es una pila de estas de agua bendita. La pila bautismal se encuentra en otro lado, ¿no? Aquí nos dice, el fondo del baptisterio debe ser decorado con una imagen. Los que hemos visitado, los que han estado en Rennes-le-Château, han visto lo que es la pila bautismal y que en el fondo hay una imagen del bautismo. O sea, hay una imagen decorada de lo que asimilar lo que sería el río Jordán, ¿no? Precisamente un obispo en 1856 dijo que ahí se necesitaba una imagen, ¿no? Dice, el fondo del baptisterio debe ser decorado con una imagen. La escalera del púlpito está en malas condiciones. El altar y el tabernáculo necesitan ser restaurados. Necesita un paño mortuorio. Sería deseable que el ciborio fuera completamente de plata. La sacristía, eso es muy interesante, la sacristía es insuficiente y es urgente ejecutar el proyecto que le concierne y la rectoría necesita ser restaurada y el número de habitaciones es insuficiente. Lo de la sacristía, que es insuficiente, resulta muy interesante porque siempre se ha dicho que esa habitación secreta, que no es tan secreta, porque tú cuando paseas por el jardín ves que allí hay una habitación. Sí que una vez estás dentro de lo que sería la sacristía, necesitas mover, como abrir una puerta a un armario y luego otra puerta, es como un muro así de grueso, con una puerta aquí, otra puerta aquí. Cuando abres eso, entras a lo que sería esa habitación secreta. Siempre se ha dicho que esa habitación secreta la construyó Saunier, desde los primeros libros que aparecen, los primeros artículos, que era la habitación secreta y que la hizo secreta porque allí estaba la entrada de lo que sería la cripta. Bueno, nosotros hemos encontrado en la documentación como esa sacristía. Ya en 1856 se pide que sea ampliada y es el sacerdote anterior a Saunier quien realiza todo ese proyecto y quien acaba realizando lo que sería esa habitación secreta que siempre se ha atribuido a Saunier. O sea, eso es otro de los mitos que se derrumba una vez analizamos todo lo que sería la estatuaria y todo las obras que se han realizado allí. Por lo tanto, reincidimos, no hay nada heterodoxo en la Iglesia y además casi todo lo que Saunier hizo, en realidad o no lo hizo él, o lo hicieron curas anteriores, o lo hizo siguiendo órdenes y acuerdos ya tomados por sacerdotes anteriores y por estas visitas episcopales que se hicieron antes de que él fuese sacerdote. Un cura masón. Siempre se ha dicho esto también, y además se ha dicho hasta la extenuación, casi siempre por charlatanes más aficionados a vender humo que a currarse en serio este tema, y que no han tenido en cuenta que precisamente la Iglesia, la simbología que tiene, más que masónica, es justo lo contrario, y lo vamos a demostrar. Esta imagen muestra, en el mismo sitio donde está esto que decía antes, de este lugar es terrible, en la entrada, aparecen 3 sellos que corresponden a el obispo Monseñor Village, que era el obispo que estaba en tiempos de Saunier, el que mandó a Saunier a Rennes-le-Château, el obispo de Monseñor Lilieu, que era el obispo que estaba cuando Saunier fue ordenado sacerdote, el sello del obispo y en el centro el sello del Papa que había en tiempos de Saunier, en tiempos de la remodelación de la Iglesia, que es León XIII. Bueno, estos 3 escudos fueron ordenados por Saunier que se hiciesen entre el 2 y el 18 de diciembre de 1891. Bueno, pues bien, resulta que, por un lado, León XIII, el Papa no solamente es famoso porque era un señor, como dicen en Jaén, bastante malafolloso, sino que además es el Papa que más encíclicas ha emitido contra la masonería. Es decir, de 11 encíclicas que ha emitido la Iglesia contra la masonería, 4 las emitió este hombre. Y de hecho, una en 1890 y otras 2 en 1892. Es decir, justo en el año antes y después
en los que Saunier hizo esto de los sellos. Raro que un cura masón rinda homenaje de esa manera a un papa antimasón. Pero es que hay más. En una de las encíclicas, el Papa llega incluso a estar convencido de que hay una auténtica guerra abierta entre la Iglesia, como representante y guardiana de la fe del cristianismo, y la República, que es, de alguna manera, la encarnación física y política de la masonería. Así está en ese momento la historia de Francia, porque efectivamente en la República Francesa había muchos masones que, aunque hay gente que los considera que son una especie de demonios, entre ellos este obispo, realmente lo que era una gente que estaba luchando por las libertades, por la República, por los derechos civiles y sobre todo por el laicismo, ¿no? Y claro, por eso al obispo y al Papa pues me acaba de gustarle. Pero es que hay más. Fíjense en esto. Esto es un escrito publicado este es un escrito de la encíclica, una de las encíclicas del Papa y es asombroso el parecido que hay entre el diseño de Asmodeo, del supuesto Asmodeo, y el diablo que aparece en la portada de esta encíclica, ¿no? Si nos fijamos aquí, por ejemplo, vemos en el dibujo vemos como dos serpientes que hay encima de Asmodeo. En el diablo de Asmodeo de la iglesia de Rennes tenemos como esos dos dragones, esas dos similitudes que en realidad están aprovechados de otro de los diseños que tenía el propio fabricante de las estatuas. Una cosa muy interesante es que en el dibujo vemos que el diablo tiene unas marcas en las alas que son exactamente las mismas que aparece en el diablo de Rennes-le-Château. Vemos la forma de los brazos, cómo son peludos, vemos los rizos del pelo, los cuernos, o sea, todo es muy similar, las puntas de las alas son muy similares, ¿no? Entonces aquí lo que vemos es la francmaçonnerie Église du Diable, o sea, la francmasonería, la iglesia del diablo. ¿Qué es lo que significa esto? ¿Cómo puede ser de que existan tantas similitudes, ¿no? Lo que es interesante y que se hace muy pocas veces cuando se estudian estos temas del misterio es no solo analizar lo que se quiere analizar, en este caso analizar la Iglesia, sino situarla en un contexto, que es lo que nosotros hemos trabajado en este libro, que ha sido situar toda la historia dentro de un contexto, en un marco social, en un marco político y en un marco religioso. Entonces, la lectura que te aparece es completamente diferente. Si nosotros nos centramos únicamente en analizar un objeto, olvidamos todo lo que rodea al objeto. Y esto se ha tenido muy poco en cuenta, ¿no? Claro. De hecho, no recuerdo, hay algunos, creo que está por aquí Jesús Ortega, que estuvo en aquel mítico debate del Magic, en el que uno de los ponentes, en un debate que hicimos sobre Rennes-le-Château, una y otra vez me insistía precisamente en lo del contexto, cuando yo, después de haber leído sus libros, tenía más que claro que él no tenía ni idea del contexto real de esto, ¿no? Pero bueno, sigamos. Es muy curioso este otro escudo. Este escudo es el escudo de Monseñor Villard. Este es el obispo que estuvo durante gran parte, iba a decir del reinado, gran parte del sacerdocio de Saunier en Rennes-le-Château. Este señor, al que luego volveremos porque es un señor de lo más interesante, fue un combatiente igual de extremo y de activo como el Papa contra la masonería y contra la República. Estaba convencido de que había una asociación entre ambos. Pero es que hay más. Fíjense, el escrito, no sé si se pueden ver, creo que no se puede ver porque es muy chiquitito, pero en el escrito de abajo hay un momento en el que, un escrito firmado en septiembre de 1885, en el que el obispo insta a sus fieles a que en unas próximas elecciones que se van a producir en octubre de ese año, de 1885, y leo literalmente, dice: si estas elecciones conservan en manos de los francmasones el poder que tienen desde hace 8 años, completarán su obra. Insta a que la gente vote contra los partidos liberales que según están controlados por los masones. Bueno, pues resulta que Saunier, un mes después, fue expedientado junto a otros 3 sacerdotes de su diócesis, precisamente por pedir desde el púlpito el voto para la unión de partidos conservadores, que eran los mismos partidos que estaba apoyando su obispo y que eran los que querían luchar contra la masonería. Saunier fue suspendido 6 meses de su cargo y fue mandado al seminario de Carcassonne. Es decir, estamos hablando de que Saunier mostraba una afinidad de ideas tremenda, tanto con su papa como con su obispo.
No solo fueron expedientados esos 3 en su diócesis, sino en toda Francia hemos podido contabilizar más de 20 sacerdotes que fueron sancionados precisamente por lo mismo que es sancionado Saunier, que es por dar una proclama política desde el púlpito de la Iglesia, ¿no? Ahora, por ejemplo, en estos tiempos que corren, vemos por Internet y por Facebook que corren muchos sacerdotes, muchos curas que nos dan proclamas políticas desde las iglesias y suele escandalizar, ¿no? Según las cosas que dicen, pues en aquella época también sucedía, ¿no? Y lo que tenemos es que directamente Francia sí que es un país totalmente laico, mientras España no es un país laico, es un país aconfesional, que es bastante diferente. Francia era un país laico y entonces ahí sancionaban directamente. Las personas que sancionaron a Saunier en esa época eran francmasones, pero cuando decimos francmasones es que tenemos los datos de las logias a las que pertenecían y cómo se echaron encima de Saunier y del obispo, presionando al obispo para que sancionaran a esos sacerdotes, ¿no? Y es más, parece ser que el discurso que dio Saunier fue tan encendido que las propias cartas del ministro hacia el obispo, que aparecen en el trabajo que hemos realizado, le habla personalmente de Saunier. O sea, para que tengamos en cuenta todo el tema de si realmente fue masón o no fue masón. Él fue atacado duramente y castigado duramente por los masones. Sí, de hecho, aquí tenemos un fragmento de una de las cartas que mandó el ministro de cultos, es decir, el propio ministro de cultos le insistió al obispo, porque el obispo se negaba a sancionar a estos sacerdotes de su diócesis y el primero que aparece en todas las listas siempre es Saunier, el cura de Rennes-le-Château. Pero voy a poner un ejemplo, que esto es muy curioso, y esto es para que vean hasta qué punto se ha manipulado esta historia, a veces de una manera ruin y otras veces de una manera absolutamente inocente, que lo único que puede producir es pues, una sonrisa así de pobre hombre. Quiero que vean esta foto que hay a la izquierda, creo que se ve bien, ¿verdad? Bueno, pues es Saunier, el señor que está arriba, que parece que tiene como una mano metida así en su pecho, ¿lo ven? Izquierda. Sí. Ese es Saunier y luego hay unos cuantos vecinos más del pueblo, ¿no? Bueno, pues esto se ha repetido más de una ocasión, que es un gesto típico de los masones. Efectivamente, aquí tienen a varios masones conocidos y arriba tienen una imagen de un manual de gestos masónicos, de saludos masónicos, que efectivamente eso es un gesto masónico. El problema está en que estos tipos de charlatanes no han tenido en cuenta que esa foto forma parte de una secuencia en la que aparece otra nueva foto, que creo que se puede ver también, en la que queda claro que Saunier no tiene la mano metida en el pecho, sino que lo que está haciendo es sujetar su famoso misal, un misal que aparece en todas las fotos que tenemos de Saunier, como pueden ver en estas 3 fotos. Y que fue enterrado con él. Y de hecho fue el motivo por el que luego fue desenterrado, porque alguien decía que en ese misal estaba secreto. Esto es muy interesante porque cuando analizamos la documentación referente a las facturas que él tuvo que presentar en su proceso judicial, si nos fijamos aquí en esta parte de aquí abajo, vemos que la factura esta correspondería a la compra del altar. La compra del altar nos remitimos al origen del mito, o sea, nos vamos a 1887, cuando Saunier, al cambiar, bueno, siempre hablamos de Saunier, pero bueno, Saunier no era paleta, eso fueron unos paletas que contrataron y que fueron allí a sacar lo que sería el antiguo altar, que proviene ya de las visitas pastorales que les hemos enseñado antes, donde dice que había que realizar ese cambio de altar y que había que ponerlo en piedra dura porque el que había estaba muy mal, ¿no? Hay una cosa que siempre nos había llamado la atención, era el por qué tenemos la factura de lo que sería el altar fechada en 1887, pero con una nota encima que pone en Toulouse el 26 de diciembre de 1905. La gran pregunta es, bueno, si el altar se cambia en 1887 a 1905, van 18 años. ¿Por qué Saunier pide y solicita una copia de la factura del altar cambiada hace tantos años anteriormente, justo en 1905? Bueno, pues la respuesta, y que esto no lo encontrarán en ningún libro, se trata a la ley Combes. La ley Combes, pues fue el primer ministro de Francia, un masón reconocido con sus logias y tal. Después de las justificaciones presentadas, suscribimos que la mayoría del mobiliario y objetos contenido en el inventario han sido comprados por el señor Saunier. Esto es lo que le obliga a Saunier a pedir una copia de la factura para justificar que ese altar fue comprado por la señora Marie Caballé.
Esto se trata porque la ley COMS lo que hace es requiere que todas las iglesias presenten un inventario de todo lo que tienen, de todo el contenido de las iglesias, no de la iglesia en sí, sino de lo que encierran las iglesias, ¿no? Entonces, ese inventario lo que hace es, una vez realizado, es la confiscación por parte del Estado de todo lo que contienen las iglesias. Todas las iglesias tuvieron que realizar este inventario. En el inventario de Rennes-le-Château, que lo podemos ver ahí al lado, que consta de cerca de 14 páginas, una cosa así, que aparece íntegro en el libro, lo que tenemos es todas las obras compradas por Saunier, todas las estatuas, todo, y algo muy interesante, que es que una vez realizado este inventario, Saunier, sabiendo que todo lo que constara dentro de ese inventario iba a ser requisado por el Estado, él se niega a firmar ese inventario, hasta tal punto donde se dice aquí, dice, nuestro requerimiento de declarar que si tienen conocimiento existen otros bienes susceptibles de ser inscritos en el inventario, que los referidos en el acta presente se negaron a hacer esta declaración. Los señores Rivière, Saunier y de Naurnau han declarado que no existen otros bienes susceptibles de ser inventariados que los que se mencionan en este acta. En consecuencia, cerramos el inventario presente que contiene 2 copias, 0 devoluciones y una palabra rayada. A 12 de marzo de 1906 y a las 10 horas de la mañana y después de la lectura lo firman el señor de Naurnau, Guillem y Rivière. El otro compareciente se niega a su firma. Ese otro compareciente es Saunier, es el que se niega a firmar ese inventario porque él protesta fervientemente, como ya se ha demostrado antes, fue sancionado por masones, incluso presentamos más cosas en el libro, como que él fue requerido para un ascenso por parte de su obispo y fueron precisamente 2 masones los que impiden que Saunier pudiera ascender dentro de la jerarquía eclesiástica, porque, bueno, dentro de la jerarquía eclesiástica tenía que ser tenía que ser aprobada primero por el Estado, ¿no? Y es justo cuando pasa ese acta para que sea aprobada por el Estado, 2 masones, que analizamos en el libro con datos, nombres y todo, se niegan rotundamente a que Saunier ascienda por república, ¿cómo le dicen? Sí, por empedernido enemigo de la República o algo así. Sí, algo así es. En fin, ahora entramos. ¿Están ustedes bien? ¿Nos están poniendo muy coñazos? ¿Bien? Bueno, tampoco se les ve demasiado contentos, ¿eh? Bueno, ahora entramos en la parte buena, de verdad. A ver, un guía turístico con arma de artista. Ahora empezamos a contar verdades. Ahora sí que sí. Quiero que vean esto. Esto son una colección de postales que Saunier hizo hace 1905, que casi todas contienen fotos, imágenes de las propias obras y elementos que él compró para su iglesia, para su jardín, para su finca y tal, ¿no? Como pueden ver, aquí está parte de fotos de la iglesia, fotos de la Villa Betania. Ese sí que era el baptisterio que hemos visto antes. Sí, fotos de sus construcciones. Y lo curioso es que en muchas de ellas sale él y sale Marie Legnaud, que es, como decíamos antes, su compañera, amante, escudera, lo que sea. Esto es muy curioso porque estas postales se pusieron a la venta. Es decir, es muy raro que un cura haga una colección de 33 postales, en realidad son 34, ya algún masón seguro que ha pasado 33, un número masónico. Pues no. En las que sale él hasta el punto de que, fíjese, esta es una de ellas. Bueno, pues resulta que siempre se ha dicho que eran 33 hasta que encontramos que había una postal número 34, que es esta. Y es un propio escrito de Saunier, en el que aparte de decir, de describir un poco cómo es la historia de aquel pueblo, de Rennes-le-Château, dice, literalmente, y las hordas pacíficas han reemplazado a las hordas guerreras. Ellos, los turistas, vienen aquí arriba a admirar, en medio de un marco incomparable, las prodigiosas obras artísticas de un cura con alma de artista, amante de su iglesia y de su parroquia. Es decir, está hablando de un cura que dice que atiende a los turistas que van hasta allí a ver sus obras y que él se autodefine como un cura con alma de artista. O sea, es decir, nada de esto encaja con alguien que supuestamente esconde un tesoro o que esconde un secreto enorme que puede poner en jaque a la iglesia y nada por el estilo. Este señor se ha montado un negocio turístico en Rennes-le-Château. Y lo que es más sorprendente es que nosotros hemos llegado incluso a encontrar, a descubrir que en aquella misma época, hacia 1905, incluso había un restaurante en Rennes-le-Château y que Rennes-le-Château formaba parte de una serie de rutas que se hacían, rutas turísticas que se hacían por la zona y que tienen mucho que ver con un pueblo que hay cercano, que se llama Rennes-les-Vins, los baños de Rennes, que era un pueblo también mucho más turístico que Rennes-le-Château, en el que había unos baños termales.
y de lo que se aprovechó Saunier, porque precisamente esas postales se vendían en el balneario de Rennes-les-Bains, que está justo al lado. De hecho, otro de los grandes protagonistas de esta historia, que es el cura de ese otro pueblo, de Rennes-les-Bains, Henri Boudet, hizo lo mismo que él. También comercializó postales y también se dedicó a enseñar su pueblo y los alrededores a los turistas. Bueno, el proceso judicial, en el proceso judicial lo que encontramos fue que Saunier fue acusado de tráfico de misas. Él cuando muere el obispo Vilar en 1901, existen unos años donde parece ser que nadie le hace caso, nadie se fija en él, hasta que en 1909 empieza el gran calvario que tuvo este sacerdote, y a partir de ahí, de 1909, la vida de Saunier cambia totalmente, mientras sí que es cierto, porque es cierto de que él le gustaba vivir bien. En el jardín tenemos el jardín que tenía él, que construyó, tenía patos, tenía ocas, tenía toda una serie de animales, le gustaba comprar vino en grandes cantidades. Vino no para beber él, sino él hacía, podríamos decir también que hacía como un pequeño tráfico de vino. Él compraba vino en grandes cantidades y lo repartía con los vecinos, con los otros sacerdotes. O sea, él hacía como un poco de negociante, él sacaba dinero de todos lados, ¿no? De todo esto tenemos las facturas, ¿no? Esto es muy interesante. Hay algo muy interesante relacionado con justo lo que os comentaba antes de los turistas, y es que esto que tienen aquí es un escrito del propio Saunier, manuscrito del propio Saunier, que lo tienen aquí. Si lo quieren, se lo podemos enseñar. Esto es una carta que él envía para justificar, sus ingresos. Claro, cuando a él le solicitan, pero ¿tú de dónde has sacado el dinero? ¿No? Dice, no os preocupéis que lo voy a explicar. Entonces, tiene la poca vergüenza el cura de decir, son 9 puntos distintos, a cada cual más surrealista, y simplemente voy a comentar 3 de ellos, ¿no? El primero es que dice, él vivía junto con Marie, con la chica que hemos comentado antes, pero también con el padre y con el hermano de Marie. Y él dice que durante 20 años que ha vivido con toda esta gente, todo el dinero que han producido toda la familia, pues forma parte de su dinero. Y entonces así justifica 52.000 francos de los que le estaban reclamando. Pero hay algo más que es muy, muy inquietante, y tiene relación, como decía, con lo que os comentaba antes. El punto 2 dice, el cepillo de la iglesia, que son precisamente los troncs, esos que como lo llaman los franceses, que por cierto hay una cosa muy interesante. No sé si ustedes han visto que en todas las iglesias cristianas pues siempre hay una pequeña huchita, un pequeño cepillo de estos, ¿no? Para poner velas y tal, ¿no? Siempre suele haber una, suele haber 2, ¿no? Bueno, no sé si han estado en Rennes-le-Château, pero en Rennes-le-Château hay 10. 10 en la iglesia y 2 más en la puerta del cementerio. Y estamos hablando de una iglesia... Una iglesia que tiene 150 metros cuadrados. Nada. Sí, o sea, es más pequeña mucho más pequeña que este teatro. Es decir, ¿por qué había 10 cepillos en esa iglesia? Bueno, pues lo voy a explicar. El punto 2 de esta carta manuscrita por Saunier dice, el cepillo estaba destinado a los visitantes que después de escuchar nuestra explicación sobre Rennes-le-Château y aceptar mis cortesías, recompensaban mi complacencia con una limosna que en definitiva eran propinas. Paréntesis, propinas que por lo tanto no hay que declarar al Estado. Como los bañistas de Rennes-les-Bains y otros lugares eran numerosos, esto explica su generosidad. Y es muy interesante también que él dice, el cepillo estaba destinado a los visitantes. O sea, no a los feligreses. Claro, una iglesia no tiene visitantes, una iglesia tiene personas que van a rendir culto allí. ¿Qué visitantes son los que subían a la iglesia de Rennes-le-Château? Pues los mismos visitantes que cuando iban a darse, de familias ricas, de familias adineradas, que iban a darse sus baños termales en la zona, por decirlo de alguna forma, más pija de aquella época del sur de Francia, que era Rennes-les-Bains, donde podían encontrar que sí, los baños fuertes, los baños dulces, los baños, toda una serie de tipos de tratamientos, esta gente por las tardes, pues los baños se daban por las mañanas, se les repartían unas pequeñas guías donde una de las excursiones que les decían era precisamente que podían ir a Rennes-le-Château en excursión caminando, que habían tantos minutos caminando y que podían llegar fácilmente y desde allí pues, podían contemplar unas vistas hermosas y tal. Saunier lo que hizo fue aprovechar todo este tirón de visitas. Estamos hablando que en temporada alta se llegaban a vender quizá hasta 40.000 baños en cuestión de 3 meses. O sea, estamos hablando en una zona rural donde nadie visitaba aquello, muchísima gente, esos visitantes, iban a conocer el pueblecito que había al lado, que era Rennes-le-Château, y Saunier pues, se aprovecha de ello, con las postales, con los troncs.
Exacto. Básicamente se montó una estafa al cura. Lo podemos llamar como queramos, pero lo que hizo es eso. Lo que hizo es aprovecharse y enseñarle a la gente las propias obras que él había hecho y lucrarse con ello. Así, no debe extrañar que el 9 de diciembre de 1911, finalmente, el tribunal, por llamarlo de alguna manera eclesiástico de Carcassonne, le acabó condenando al demostrar que de los 193.000 francos que Saunier aseguraba que había gastado y que había recibido, porque curiosamente la cifra de los gastos coincide con la cifra de los supuestos ingresos, ¿no? Claro, que él presenta. Él lo manipuló todo para que todo coincidiese, ¿no? Bueno, pues solamente pudo justificar 36.000 de esos 193.000 francos. Y finalmente, y os leo literalmente la sentencia judicial, dice: considerando todo lo anterior, es evidente que el cura Berenguer Saunier es culpable de malversación y apropiación indebida de fondos de los que él era custodio. En fin, un cura de esta manera. Y esto es muy posible, esto podría ser una explicación, ¿no?, al misterio del origen de la fortuna de Saunier, que es el misterio de R. Le Chateau. ¿Cómo se hizo cura el rey? ¿Cómo se hizo rico el cura? Pero no es una explicación, porque cuando él empezó a lucrarse con el turismo, ya había construido sus construcciones. ¿Me entienden? Por lo tanto, eso es una prueba más de cómo era él. Construcciones que además, es lo que decimos, no las construye pagándolas al contado, sino que desde la primera construcción hasta la última construcción de Berenguer Saunier hay 19 años. O sea, 19 años es prácticamente una vida. Si nosotros, tal como se nos explica el mito, como se nos ha vendido el mito en muchas historias, todo se construye, ¡pum!, aparece como las setas, ¿no? De la noche a la mañana se remodela la iglesia, se construye la casa. Bueno, esos son 19 años. Claro. 19 años peleando con un arquitecto donde le pide dinero. Él rechaza incluso porque no tiene dinero, porque no quiero construir la torre, porque ahora no tengo dinero. O sea, todo es durante 19 años, da pues para construir muchas cosas. Claro. Por lo tanto, ¿cómo explicamos el misterio? Bueno, a ver, igual somos un poco atrevidos. Hemos de decir que no sabemos exactamente dónde sacó el dinero el cura, tenemos muchas pistas, sabemos que recibió donaciones, sabemos que traficaba con vino, sabemos que vendía misas, muchísimas más de las que debía, y de hecho también fue sancionado por eso. Lo que sabemos seguro es que no encontró un tesoro, y si encontró un tesoro fue un tesorillo, un pequeño tesorillo que a lo mejor le dio un poco de dinero, pero no la cantidad que decía, por ejemplo, el artículo que comentaba antes de Noel Corbu, de los miles de millones de francos, pero además ni de lejos. El caso es que desde un primer momento, este libro que ven aquí, precisamente, que es cosa de Xavi, este es el primer libro, perdón, que me pasa para adelante. El primer libro, la primera referencia bibliográfica sobre R. Le Chateau es este libro. Un libro que escribió Jean Guiroux, que es un señor que se embarcó un viajecillo por la zona aquella y que conoció la historia de R. Le Chateau y del Berenguer Saunier en años 1936. Esto es una guía turística. Claro, básicamente unos 19 años después de la muerte de Saunier. Y ya en este libro este señor dice que los vecinos consideraban que se había hecho rico gracias a un tesoro. El caso es que la siguiente mención que hay, y esto es mucho antes de que el mito entre en acción, esta mención que aparece en el año 1948, no dice nada del tesoro, y al revés, lo que dice, y esto es muy curioso, dice que el cura, y leo literalmente, hizo insertar en periódicos extranjeros, particularmente en Estados Unidos, un anuncio que decía que el pobre cura de R. Le Chateau vivía entre herejes, paréntesis, masones, y que no disponía del más mínimo recurso. Es decir, se dedicó a pedir dinero por ahí en periódicos religiosos y en revistas religiosas, diciendo que estaba atormentado por los herejes, por los masones, y que necesitaba ayuda económica, y seguramente eso fue otra de sus fuentes de ingresos. Es muy curioso porque en esta misma revista, el señor entrevistó a una señora del pueblo y dice: una anciana mujer nos dijo lo siguiente: el demonio, Asmodeo, supuestamente, es el viejo cura que se transformó en diablo. Así hablaban del cura en R. Le Chateau. Luego estos son los troncs que os decía, donde estaban las pequeñas bochitas para el cepillo de la iglesia. Obviamente, aquí también recibió dinero, pero claro, esto es después, una vez que ya supuestamente tenía que ser rico. Hay justo de estos troncs, debajo de cada estatua que aparecen dentro de la iglesia, justo debajo de cada estatua hay un tronc. Por ejemplo, si alguien era muy fan de María Magdalena, pues podía dejarle su donativo. Si alguien era muy fan de Santa Germana, pues podía dejarle su donativo, claro, debajo del tronc, ¿no? Y otra posible explicación es lo que decíamos antes de las misas. Nosotros sabemos, pero además de sobra, que Saunier, aquí no se ve muy bien, pero si intuyen algo, hay días, esto es, por ejemplo, la anotación de julio de 1909.
de su cuaderno de misa, porque Saunier anotaba todo en sus cuadernos. Bueno, pues hay días en los que él factura 100 misas. 100 misas que obviamente no podía hacer en un día. Él las hacía todas a la vez y, de hecho, ni las hacía. Lo que sí hacía es cobrarlas. Y 100 misas a un precio entre 1 franco, 2 francos. En esta época ya seguramente serían cerca de 3 Claro, francos. pero aquí la fecha es muy interesante porque nos ponemos en julio de 1909. Él es acusado por primera vez en febrero de 1909 por tráfico de misas. Y le instan a que deje de hacerlo y, sin embargo, sigue haciéndolo y de forma masiva. 4 además. meses después vemos que sigue traficando con misas. Ahí vemos, por ejemplo, que hay días donde llega a practicar hasta 100 misas. La Iglesia, por aquellos tiempos, permitía a los sacerdotes de pueblos rurales hacer 3 misas al día. Una misa por la mañana, una misa por la primera hora de la tarde y una misa a última hora de la noche. Y si hacía más, esas misas, esas misas de más, o tenían que ir para otros pueblos, otros curas que tuviesen menos misas, o parte de ese dinerillo tenía que ir para la diócesis de Carcassonne. Y de ahí viene parte de esa sentencia judicial que la acusó de apropiación indebida de fondos y de malversación. Es decir, se quedó los dineros de la Iglesia. Estamos diciendo que, por ejemplo, cuando realizamos las sumas de todos los meses, Saunier tenía más o menos un sueldo de unos 900 euros. Si calculamos que la Iglesia le dejaba hacer 3 misas diarias, estamos hablando de que el sacerdote se podía ir a ganar unos 150 francos más al mes, donde se plantaba con unos 1.000 francos, mil y poco francos al mes, donde bueno, pues él completaba, los sacerdotes rurales completaban su sueldo, su pequeño sueldo con esto, ¿no? Esto lo completaba, pero bien. Este lo completaba bien porque cuando llegamos a sumar, vemos que a final de mes el sacerdote a lo mejor había ingresado hasta la máxima cantidad que yo he podido contar, fueron unos 6.500 francos a final de mes. Estamos diciendo como si ahora un sacerdote ganara de sueldo 900 euros, pudiera completar su sueldo con 150 euros más, 200 euros más, este señor se metía en el bolsillo 6.000 euros de golpe. Y recuerden, los gastos que Saunier no pudo justificar ante el tribunal que le enmarronó eran 193.000 francos. Es decir, si en un solo mes llegó a facturar 6.000 francos en misas, no es tan raro dónde sacó el dinero Saunier. Pero hay algo más que yo creo que es el gran descubrimiento de esta investigación, que es cosa de Xavi, que profundizando en los archivos de la zona, llegó a descubrir que hay algo muy inquietante relacionado con el obispo Village, el obispo al que tuvo una especial relación con Saunier, y del que merece la pena conocer un par de historias. Si te parece, Xavi, comento yo esta de Rose y luego comento esto la otra. A ver, esto es una historia muy curiosa porque esto sucede en 1893. Saunier en esa época es cura de Relais-Château. El sello del obispo Village que él puso en la puerta, lo puso 2 años antes, por lo tanto, había relación entre ellos. Bueno, pues, esto es una noticia de prensa que apareció el 3 de febrero de 1893, en la que el Tribunal de Narbona se informa de que el Tribunal de Narbona ha empezado un proceso judicial también contra el obispo, porque los herederos de una tal Rose Sabatier, que acaba de fallecer, le acusan de que, básicamente, le acusan al obispo de haberse aprovechado de la señora, que en sus últimos años se ve que había perdido la cabeza, para que se convirtiese en su heredero. Y el marido de la difunta señora denunció al obispo. En la sentencia judicial que salió un tiempo después, el 22 de febrero de ese año, dijo que el testamento era legal. ¿Saben ustedes cuánto era la herencia? Más de 1 millón de francos. Es decir, Saunier no pudo demostrar 193.000 francos y por eso se ha convertido en un mito, porque decía que era un cura que se ha hecho tremendamente rico, cuando el obispo suyo de su diócesis, en esa misma época, en una tacada, como quien dice, pilló 1 millón de francos. No solamente eso, sino que la propia Iglesia le sancionó al obispo y tuvo que entregar 200.000 francos para la rehabilitación de un templo por haber hecho esto, porque era, claro, el 1 millón de francos era para él, para el obispo, no para la diócesis, para él, a título personal, ¿no? Es decir, una de dos, o todos los curas del Languedoc eran unos trapicheantes, o había algo raro aquí. Claro, lo que era trapicheante estaba claro, ¿no? Claro, lo curioso de esto, a ver, en aquella época, y supongo que ahora también debe ser así, existen los donativos a la Iglesia y que personas pues donen todos sus bienes a la Iglesia, pero lo hacen a la Iglesia, independientemente de quién sea la persona que esté ocupando el cargo en la Iglesia. En este caso, lo que encontramos analizando todas las noticias es que él está en la herencia, es a título personal del obispo, de Monseñor Félix Arcet Villar, a su nombre, ¿no?
Otra cosa muy interesante es cuando nos metemos en el tema de la noticia de las cajas negras. ¿Qué es las cajas negras? Las cajas negras fue un asunto en el cual se ataca a Monseñor Vilar, que es el señor de la fotografía de allí, donde se le acusa de quedarse cerca de más de 600.000 francos de la caja de retiros pastorales de los sacerdotes. Era como una especie de fondo de pensiones, sí, fondo de pensiones. A que cada mes contribuían los curas de la zona, incluido Saunier. Y bueno, al cura lo acusaron de haber robado, haber metido mano en esa caja negra. Y aquí es donde encontramos algo muy curioso, ¿no? Por ejemplo, en una de las noticias, en esta noticia que vemos aquí en medio, claro, Monseñor Vilar busca testigos que digan, porque realmente él se pasa 18 años sin aportar datos de la contabilidad de esta caja. Entonces, muchos sacerdotes protestan del por qué durante 18 años no se ha presentado ninguna contabilidad y cuando se presenta esa contabilidad los números no cuadran. Faltan cerca de 600.000 francos que durante esos 18 años han ido desapareciendo, ¿no? Una cosa muy interesante es que, por ejemplo, en esta noticia de aquí del centro, aparecen los nombres bien puestos en el libro y todo, son la lista de varios sacerdotes, de muchísimos sacerdotes, que le prestan su apoyo al obispo Vilar diciendo que no, que este señor no ha robado nada, ¿no? De que no pueden acusarle de esto porque no ha robado nada. Lo que tenemos aquí en este lado es los cuadernos de misa con los que Saunier compartía misas, enviándolas a otros sacerdotes y pidiéndole misas a otros sacerdotes. En esta lista que tenemos aquí si encontráramos, por ejemplo, un nombre de esta lista con los que Saunier compartía misas, pues no sucede nada. Puede ser que este mismo sacerdote que esté aquí aparezca en la lista de los sacerdotes que apoyaban al obispo Vilar. Si encontramos 2, pues bueno, pues puede ser una casualidad. Si encontramos 3, pues bueno, empieza a ser un poquito sospechoso, ¿no? Si encontramos 4, pues empezamos a ver que algo pasa. Si encontramos 5, evidentemente tenemos un patrón. Realmente lo que encontramos es más de 12, 13, 14 nombres de sacerdotes amigos de Saunier que intercambiaban misas directamente con él, quienes forman parte de la lista de los que apoyan directamente al obispo Vilar. Un obispo el cual ha defendido, hemos visto anteriormente, como había defendido a capa y espada frente a un ministro masón, la pertenencia de Saunier, que no había sido nada. O sea, todas estas personas que vemos aquí, que aparecen en los mismos cuadernos de misa de Saunier, están ahí los nombres, en el libro aparece bien especificado todo, son los sacerdotes que posteriormente otro sacerdote completamente contrario a lo que ataca fervientemente, tenemos unas cartas que son demoledoras contra el obispo, les llama las criaturas de Villar. Es decir, que la mayoría de los curas de la zona estaban todos metidos en una red económica, fraudulenta y de trapicheos con el obispo. Y es muy probable, aunque hay que reconocer, en honor a la sinceridad, que no hemos encontrado la prueba determinante que nos permita asegurar que Saunier recibió dinero del obispo. Pero todo parece indicar que es más que probable que estuviese dentro de sus trapicheos. Pero bueno, ya nos estamos quedando casi sin tiempo y teníamos una cosa increíble preparada, que es esto, pero creo que vamos a pasar. Bueno, ¿sí? Venga, pasar rápido. Ahí lo contamos. ¿Sí? Bueno, pues cuéntalo tú. Venga, va. Pues aquí lo que tenemos es la famosa tumba de Pontils, donde precisamente en esta revista que vemos aquí, es una revista publicada en 1972, se trata del primer artículo donde esta tumba se asimila directamente a uno de los cuadros de Nicolas Poisson. Aquí lo que tenemos es El secreto de Nicolas Poisson y intentan relacionar esta tumba con uno de los famosos cuadros, que lo que vemos ahí en grande, Los pastores de la Arcadia, ¿no? Efectivamente, la tumba es muy parecida, ¿verdad? Esta tumba es muy parecida. Siguiendo la documentación, rastreando la documentación hasta donde hemos podido descubrir que esta tumba se construye en 1903, realmente... Tanto, no tiene nada que ver como alguno ha planteado con lo que fuese la tumba de Jesús, la tumba de María Magdalena, como algún investigador catalán que incluso llegó a plantear que habían venido en patera. Sí. Y digo literalmente, hay un programa, le invito a que lo miren en YouTube, un programa de Sebastián Darbó, a que Dios tenga en su gloria, en el que Sebastián Darbó y este señor, del cuyo nombre no quiero acordarme, asegura, y digo literalmente, que Jesús y María Magdalena estaban enterrados aquí, que él lo había visto y que habían venido en patera, lo digo literalmente, no es coña, la palabra en es patera desde Jerusalén.
Lo curioso es que nosotros hemos estado, esa tumba fue destruida, fue demolida, no explosionada, como se ha dicho, hasta la saciedad. Estuvimos no hace mucho tiempo, de hecho aquí tienen la evidencia, y de nuevo con nuestra cámara endoscópica conseguimos ver lo que hay en el interior. Y, desde luego, Jesús y María Magdalena no están enterrados ahí. Realmente yo cuando empezó todo esto del tema de la tumba de Jesús y de María Magdalena, yo no me lo creí. Y entonces decidí participar en una de esas excursiones, pagando religiosamente los 90 eurazos que te pedía para pasearte por allí, pero claro, 90 son unos, pero cuando juntas a 25 personas se transforma en una cantidad ingente de dinero por darte una charla que no tiene nada que ver con la historia. Pero realmente sí, o sea, se han dicho barbaridades referentes a lo que sería esta tumba, ¿no? Por ejemplo, esta. Sí, bueno, y esta tumba realmente siempre se ha dicho que fue dinamitada, no fue dinamitada, fue demolida, porque realmente el señor, después de la aparición del artículo en esta revista, el señor propietario de la finca estaba hasta las narices de que la gente fuera allí en avalancha a asaltarle, porque eso es una propiedad privada. Eso es otra de las cosas. Pagar 90 euros para convertirte en un delincuente saltando una valla. Sí, o sea, saltando, venga, todos escondidos, tenemos que ir por grupos, pero bueno, pero esto no es una guía turística que podemos visitar las cosas tranquilamente, no, nos cobró dinero para convertirnos en delincuentes, saltando una valla para poder acceder hasta el lugar donde antiguamente estaba la tumba, ¿no? Y efectivamente, pues nada, esto no tiene nada que ver con Relais Château, ni tiene nada que ver realmente con Jesús, ni con María Magdalena, ni nada, sino que es del año 1903 y la tumba de un señor que enterró a su madre, a su abuelo y a sus gatos. Sí. O sea, hay dos señoras y dos gatos. Realmente esta imagen que vemos aquí, lo que vemos es, fijaos cómo chorrean de haber demolido toda la parte superior. Esta imagen corresponde a este primer artículo. Corresponde a este primer artículo. ¿Por qué? Porque estos primeros investigadores, este artículo lo escribió Jean Pellet y Gerard Desset, el famoso escritor de lo que sería el oro de Rennes, ¿no? Ellos abren esa tumba y la miran en 1972. Y una vez la han abierto, lo que veíamos en la tumba anterior es la reconstrucción otra vez de la tumba, donde se ve que chorrean los restos de cemento que se ha llegado a poner. Esa foto pertenece a Jean Brunelin, que es un investigador francés, que tiene un enorme archivo fotográfico, dejémoslo así, un enorme archivo fotográfico, porque después las cosas que dice pueden ser sorprendentes. Pero, bueno, realmente esa tumba no tiene nada que ver con la historia y mucho menos con lo que sería el tema de Nicolas Poisson. Que, por cierto, el tema de Nicolas Poisson, aprovecho, nosotros en 2013, digo nosotros porque yo lo hice con un compañero, Alex Loro, realizamos un libro que se llama El caballo del diablo, donde analizamos, primero desencriptamos los pergaminos manualmente para comprobar qué es lo que dicen esos pergaminos. Incluso llegamos a hacer un programa informático para que no hubiera duda de, una vez introducida toda la secuencia que existe dentro de esos pergaminos, extraído con todo muy difícil, muy complicado de llegar hasta el final, llegar a demostrar de que esos pergaminos son falsos. O sea, llegamos a demostrarlo. Incluso nosotros siempre decimos lo mismo, no es que nosotros te pidamos que nos creas lo que nosotros te estamos diciendo, sino sigue los pasos que nosotros te decimos para que tú mismo puedas comprobar hasta dónde llega este engaño. Si los pergaminos son falsos, no existe relación ni con Poisson ni con Teniers, porque la primera vez que se menciona a estos dos pintores es referentemente en esos pergaminos que aparecen en los dossiers secrets, en el Or de Rennes. O sea, una vez cae el enigma de los pergaminos demostrados que son falsos, la relación con los merovingios, que aparte hay unos errores gramaticales que inciden de lleno en la frase que nos han dicho tampoco es cierta, tiene unos errores gramaticales que parten la secuencia por la mitad, ni hay merovingios, ni hay nada de todo esto. Pues Poisson y Teniers se caen por su propio peso, ¿no? Claro, que es muy sencillo, que seguro que Pierre Plantar, el gran manipulador de esta historia, pasaba un día por allí, por el pueblo de Arques, que está muy cerquita de Relais Château, vio la tumba aquella, dijo, oye, esto se parece a lo que hizo Nicolas Poisson en el cuadro este de los pastores de la Arcadia, y se montó su estafa. ¿Cómo se montó su estafa esta señora? De la que vamos a hablar a continuación y que va a servir como guinda del pastel. A mí me encanta hablar de este tema porque me parece realmente fascinante y me sirve como ejemplo de hasta qué punto se le va la olla a la gente con Relais Château, pero con casi todo, ¿no? Y es esto.
Elizabeth Van Buren. Esta señora, aparte de ser tataranieta de un presidente de Estados Unidos, que ahí se dice pronto, esta señora se montó... Y que hay dudas si realmente llegó Claro, a ser tataranieta. Hay hasta ella dudas. aseguraba que sí, pero de todos modos no es tataranieta, o sea, algo más, ¿no? Pero bueno, seguramente hay cientos de tataranietos de aquel señor. Esta señora, ustedes recordarán lo que pasó en el año 2012 con este pueblecito, con Bugarach, ¿verdad? Que se convirtió de alguna manera como en el epicentro, que todos pensaban que iba a ser el único sitio que se iba a salvar del inminente fin del mundo, ¿no? Que iba a ser el 22 de diciembre de aquel año. Bueno, pues todo eso procede de esta señora, Elizabeth Van Buren. Esta señora publicó varios libros, entre los que están estos tres, que tienen que ver con Rennes le Chateau. Y uno de ellos, el del medio, se llama El refugio del apocalipsis, puerta hacia otras dimensiones. Esta señora estaba convencida de que debajo del monte Bugarach, que es el monte este que hay aquí, que es un monte emblemático de la zona, había una base extraterrestre subterránea y estaba convencida de que algún día esos extraterrestres, cuando llegase el momento del fin del mundo, iban a salir de allí y iban a rescatar a unos cuantos elegidos que iban a ser, oh casualidad, ella y sus seguidores, de una pequeña secta que montó en un centro de estos energéticos y New Age, que se llamaba Arcadia Centre, que estaba muy cerquita de Rennes le Chateau. A los pies. Desde el mismo mirador de Rennes le Chateau, donde aparcas el coche, lo ves. Bueno, pues esta señora se montó, construyó allí, en una meseta que está, como dice Xavi, justo debajo de Rennes le Chateau. Estaba convencida de que, y lo explica en ese libro, en el del medio, explica que cuando llegase el momento del fin del mundo, los extraterrestres del Bugarach iban a llegar hasta esa meseta que está justo al lado de Rennes le Chateau y los iban a rescatar. Y allí hizo algo asombroso. No sé si lo ven, pero estas son imágenes de Google Earth. ¿Lo ven? Se ve como una formación triangular, ¿verdad? Bueno, pues estos son unos pinos que ella plantó, que arriba se ven mejor, y que era la señal que ella decidió dejarle a los extraterrestres. A Caravaca seguro que le encanta esto, porque una gente que viene en nave espacial necesita que una señora le plante unos pinos allí para indicarles dónde están esperándoles para que aterrizasen, ¿no? Efectivamente, creo que fue el 26 de septiembre del 89, allí, en esa época ya hace bastante rasca, esta señora con sus cerca de 35 o 40 acólitos pasaron la noche en vela, convencida de que iban a llegar los extraterrestres del Bugarach, y lo único que llegó fue una tormenta que casi se los carga. Aún así, a día de hoy, hay algunos que siguen defendiendo que hay extraterrestres en Rennes le Chateau. Este señor, que bueno, no merece mayor aprecio, pero este señor asegura que debajo de la iglesia de Rennes le Chateau, en la cripta de la iglesia, hay cadáveres de extraterrestres enterrados, y que ese era el secreto de Saurier. Una cripta que no hay constancia ni de que exista. En fin, muchas gracias y disculpe la tardanza. Gracias. Es un placer.